A mí me toca exponer gobierno tipo colegiado, cuarta plenaria. Dicen que no existe gobierno perfecto, pero el gobierno tipo colegiado puede ser el más provechoso que otros para la vida que tengamos que organizar. Hemos visto a través de la historia de la Iglesia que han existido tres formas de gobiernos bien distintivas, pero aparece una cuarta. Vimos el episcopal, que es el autoritario, el personalista, el piramidal, como se mencionó hoy. Por ejemplo, en este tiempo es el tipo de gobierno G12, es bien piramidal. Vimos el presbiteriano, el de Chávez, que es por medio de representantes gobernados por los que quizás no deberían ser gobernar, y el congregacional a merced de una votación, que se deciden las cosas. Pero el colegiado es como que toma las virtudes y las fortalezas de estos tres últimos. De acuerdo a sus propios testimonios, ninguno de ellos llega a ser el más adecuado. Entonces, ¿cuál es el que más recomendable bíblicamente y administrativamente puede ser? El gobierno tipo colegiado es el más provechoso de todos, indiscutiblemente. El cristianismo nació en el contexto judío, donde contrariamente al mundo romano o al mundo griego, el gobierno estaba organizado más bien según el modelo oligárquico. Gobierno en el que el poder está en manos de un pequeño grupo de individuos o familias. Por ejemplo, el Sanedrín tenía 71 miembros, la sinagoga era dirigida por un consejo de ancianos con números impares y la responsabilidad colegiada era el modelo dominante en la iglesia primitiva. Vamos a ver cuatro asuntos importantes relacionado con el gobierno tipo colegiado en las Escrituras. Entonces, vayamos al primero de los importantes, los hechos del gobierno colegiado, las acciones, los actos. En todo el Nuevo Testamento y en la literatura post-apostólica, los términos ancianos y obispos aparecen siempre en plural, excepto cuando el apóstol Pablo enumera las calificaciones requeridas para cada uno de ellos de manera particular. ¿En qué circunstancias de la vida de la Iglesia aparece entonces en acción este tipo de gobierno? Por ejemplo, en Jerusalén tenemos a un grupo de ancianos junto a un pastor dirigiendo la Iglesia. Leemos en Hechos, por ejemplo, 11:30, el cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Quiero resaltar esa palabra, ancianos, con ese. En Hechos 15, verso 2, verso 6, el verso 23, dice la palabra que se reunieron los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles y los ancianos, siempre aparece el término en forma plural. En 21:18 dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos los ancianos. Note cómo el Nuevo Testamento registra el modelo consecuente al liderazgo colegiado de ancianos que existía precisamente en las iglesias primitivas. Y note además cómo ellos mismos reproducían el modelo en cada lugar donde se establecía una nueva congregación. Por ejemplo, en Hechos 14:23 vemos que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, dejando a un lado, ¿no es cierto?, que no era una sola persona al frente, sino un grupo de ancianos. Dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En 1 Tesalonicenses 5:12, Pablo pide
a sus lectores que aprecien y reconozcan debidamente a los que trabajan entre ellos. Dice el texto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, eso significa que respeten, que honren, que consideren a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Funciones que tienen que tener los que nos dirigen, los que gobiernan. Siempre está la reprensión, la orientación espiritualmente. Pablo dice al grupo colegiado de ancianos: reconózcanlo, hónrenlo, respétenlo. En Filipenses 1:1 leemos también, en el encabezamiento del saludo, que Pablo saluda a los obispos y diáconos. Tito 1:5, un texto muy conocido entre nosotros, le pide que establezca ancianos en cada ciudad. Por esta causa te dejé en Creta, dice el texto, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Nuevamente aquí aparece el término en forma plural. Siempre encontramos ancianos en forma plural en las iglesias del Nuevo Testamento. Lo ideal es que cada congregación entonces tenga un equipo de ancianos o pastores que puedan trabajar en forma colegiada. A Timoteo, en 1 Timoteo 4:14, le habla para animarle de un momento especial que le estaba pasando. Dice: no descuides el don espiritual que recibiste mediante profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Aquí Pablo está animando a Timoteo teniendo en mente el momento cuando él fue reconocido como obrero, cuando un cuerpo de líderes le impuso las manos y lo reconocieron, el llamado que tenía para su vida, para ministrar, y ese evento indudablemente fue acompañado de la manifestación del don de profecía. Es evidente que se había reunido un cuerpo colegiado de ministros, de ancianos, de la ciudad de Derbe y de Listra. Se reunieron, Timoteo iba a dedicarse a tiempo completo para la obra, le oraron, les impusieron la mano, lo encomendaron a Dios para esa tarea y lo despidieron para que pueda irse con el apóstol Pablo. Qué interesante, ¿no? Que a pesar de que sea un momento de tomar decisiones, que estaban en plena facultad del gobierno, ese gobierno colegiado, no faltó el elemento espiritual, la presencia de Dios, la manifestación del don, para que ellos pudiesen despedir a ese obrero. Además, ordena que en Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo ordena que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, aquellos que trabajan en la predicación y la enseñanza. Aquí tenemos un principio a veces mal interpretado por el gobierno presbiteriano, donde ellos dicen, al leer este versículo, que hay ancianos que pueden gobernar bien y otros que tienen que dedicarse exclusivamente al ministerio de la palabra y la enseñanza, es decir, la predicación y la enseñanza. El tema es que muchas veces aquellos que son destinados a gobernar carecen totalmente de vida espiritual. Es decir, que se designa a ancianos porque quizá tengan algún poder económico, sostienen con sus ofrendas, con sus diezmos, y anhelan un lugar de gobierno en la iglesia. Hay gente que quería predicar o quiere predicar porque pone diezmo. Quiere tomar decisiones porque diezma, porque su diezmo quizás
vale mucho, y ahí es donde se arma, ¿no es cierto?, el desbarajuste, ¿no? Porque si se pone a esa gente para gobernar y carece totalmente de vida espiritual, aquellos que han sido designados para dedicarse exclusivamente al ministerio de la palabra, sea la predicación y la enseñanza, a la larga o a la corta van a terminar siendo afectados. Y todo lo que uno escribe con la mano y lo termina borrando con el codo, ¿no? Por las malas decisiones que a veces uno toma. Así que, lamentablemente, podemos a veces asegurar que estas personas fueron mal designados. Por eso, no nos inclinamos por el tipo de gobierno presbiteriano, porque justamente este es el modelo que ellos emplean. Nosotros creemos que si bien todos los ancianos, en el sentido de gobierno, tienen responsabilidad y competencia, entendemos que todos tienen algo de parte de Dios, pero tienen diferentes dones ministeriales, diferentes capacidades sobrenaturales que Dios le ha dado. Es decir, que nos constituimos como gobierno, estamos trabajando colegiadamente, pero no todos son iguales, cada uno tiene algo diferente. Los dones recibidos de parte de Dios es lo que va a marcar la diferencia en ese grupo colegiado. Algunos, por ejemplo, en el gobierno eclesiástico, según sus dones, son buenos para administrar. Otros son buenos solamente para visitar. Otros son buenos para llevar la Santa Cena a los enfermos y no le pida más nada. Otros son buenos para orar por los enfermos, porque cada vez que ora se sanan. Otros son buenos evangelizando, abren obras. Otros se han dedicado exclusivamente al ministerio de la predicación y la enseñanza. Pablo hace la salvedad a quienes se han dedicado exclusivamente al ministerio de la palabra. Tenemos que tener cierta consideración. Este texto en Primera de Tesalonicenses 5:17, no sé si alguien tiene alguna traducción, que es la traducción al lenguaje actual. Primera Timoteo 5:17, recién lo leímos. ¿Alguien tiene la traducción al lenguaje actual en su celular? (5:17). Pablo hace una salvedad. Si bien el gobierno tipo colegiado hace alarde de que son pares, son colegas, indudablemente siempre habrá cierta distinción en ese grupo de trabajo. Siempre habrá roles y capacidades. Inclusive en un grupo hay uno que siempre va a resaltar más que otro, y todos los nota. Cuando yo recién hice la salvedad, ¿quiénes van a resaltar? En el grupo que recién le mencioné, casi siempre resalta el que está dedicado al ministerio de la predicación y la palabra. Sí. ¿Puede ser el lenguaje sencillo, lenguaje claro? Sí, ¿qué dice? Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Amén. Si Pablo está haciendo una salvedad, que se le pague, ¿cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer la salvedad? Hay como una jerarquía, inclusive dentro de un grupo colegiado. Es decir, está bien, hay algunos que son visitadores, otros están para esto, para aquello, pero acá dice el apóstol Pablo, a los que trabajan en la predicación y la enseñanza, a esas personas, sosténganlo
económicamente porque están dedicados a eso. Están dedicados exclusivamente a eso. Así que siempre, a pesar de que se trabaje colegiadamente, a pesar de que el grupo sea todos de ancianos, o como les quieran llamar, pastores, o el nombre que le quiera poner, siempre según los dones que ha recibido de parte de Dios, hay una distinción especial. Hay algunos que tienen ese don de presidir, de liderar, es la voz del grupo, es el más prominente, se le denomina en algunos grupos de otras organizaciones el primero entre iguales. Y aquí es donde entran en juego justamente las jerarquías, reconocimientos, distinciones, donde se le delega autoridad. Indudablemente que esto lo sabemos y lo reconocemos. Por eso es que hay uno que siempre preside. Y queremos ayudarle a presidir y no ponerle tropiezo. Inclusive en el mundo espiritual, a pesar de que todos son ángeles, hay jerarquías. No es lo mismo un ángel que un arcángel o que un querubín. En las potestades diabólicas inclusive también hay jerarquías, diferentes jerarquías. Cuando el Señor llama a sus apóstoles, por ejemplo, lo hace para crear un sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los llama y pasó la noche orando, estuvo buscando dirección de su Padre, lo que el Señor veía era también la posibilidad de que la iglesia tenga continuidad. Por eso, cuando hablamos de gobierno tipo colegiado, estamos hablando de no cosas que tengamos que decidir en el momento, sino la proyección que queremos darle a la organización. Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a movernos en este tipo de gobierno. Pablo va mucho más allá y dice que hay que jerarquizar, en este caso, a través del honorario. Eso es lo que quiso decir Pablo. Santiago pide a los enfermos, por ejemplo, que cuando alguien esté enfermo llame a los ancianos. Nuevamente el término aparece en forma plural. Es decir, que cuando uno se encuentra necesitado en la congregación, no vacile en llamar a los ancianos. El cuerpo colegiado debe asistir justamente a estas personas afectadas. Lo más recomendable es que uno nunca vaya solo, sino que vaya acompañado. Por eso ancianos también es bueno que uno haga la salvedad y no vaya solo a orar nunca por una persona del sexo opuesto. Y en este caso, en este tiempo del mismo. Pedro también dirige sus exhortaciones a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos, dice el apóstol Pedro. La idea del anciano justamente viene de la cultura judía. Él no tiene problema en mencionarse a sí mismo como anciano, porque esto era muy común en el gobierno de ellos. La palabra anciano simplemente está hablando de madurez, de sabiduría, y la persona que tiene sabiduría y madurez no necesariamente nosotros consideramos que tenga que ser mayor de edad, porque hay personas que a pesar de que son mayores, todavía siguen siendo inmaduros. Yo, anciano, también con ellos. Pedro es como que dice, yo estoy apto para hablar y darle este consejo porque yo también me considero un anciano. Fíjese cómo tira por la borda todo este tema de que se cree que Pedro era el primer papa. Él se consideraba alguien igual entre ellos, no un sistema piramidal como era el que tenía que dar todas las indicaciones. Lo que sí, junto con Santiago y Juan, Pedro era considerado, según Gálatas capítulo 2, como columnas.
decir, personas referentes, líderes bien reconocidos. En esta era apostólica, casi siempre se considera que el apóstol es el que tiene la máxima autoridad, siempre hablando que estamos en contra de un sistema piramidal. Nosotros no creemos en ese tipo de gobierno. Inclusive cuando la iglesia se reúne en Hechos capítulo 15, Pedro no era el que presidía. El que presidía era Santiago, el medio hermano del Señor, ¿no? Claro que hubo momentos para debatir, se expuso, se escuchó las diferentes mociones acerca de los problemas que estaban sucediendo, después se hizo silencio, se tuvo que tomar una decisión, se anotó bien lo que iba a decir y entre ellos dijo, bueno, estamos de acuerdo, el Espíritu Santo y todos nosotros, que se escriba lo siguiente. Pero el que presidía la voz cantante, el líder reconocido por todos y apoyado en ese momento, era Santiago y no el apóstol Pedro. Así que vimos los hechos del gobierno colegiado, vamos al otro asunto importante, las objeciones que se pueden presentar para el gobierno colegiado. Una de las objeciones es el singular que aparece en 1 de Timoteo 3.2 y Tito 1.7. Dice, es necesario que el obispo... Claro, acá aparece en singular, pero sencillamente es porque se trata de describir las características que tienen que tener las personas que van a acceder al gobierno de la iglesia. Cada uno de los obispos debía ajustarse al retrato que el apóstol perfila. Esta refutación vale también para 1 Timoteo 3.2 y no hace falta pretender, como algunos dicen, que en las pastorales la palabra obispo siempre aparece en singular y que ancianos estaba siempre en singular. Tomando 1 de Timoteo 5.19, donde el apóstol pide que no se acepte contra un anciano acusación, exactamente de la misma manera que se pide que un obispo sea irreprochable. Lo tratado no puede tampoco refutar que el hecho que quien presida este cuerpo de ancianos sea llamado obispo o pastor. La Biblia nos muestra claramente que uno tiene que presidir ese cuerpo y ser responsable ante Dios y la iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén fue convocada en el área ministerial donde estuvieron presentes los distintos ministerios, pero Jacobo era el pastor y presidía dicha asamblea ministerial y después de escuchar los distintos sucesos tuvo que emitir la postura y el camino a seguir. De Timoteo, presidiendo la obra en Éfeso, a pesar de que en Éfeso había un hermoso cuerpo ministerial compuesto por obispos y ancianos, donde encontramos en Hechos 20, este cuerpo no desvirtuó la labor ministerial y la presidencia de dicho cuerpo ministerial por parte de Timoteo. A este cuerpo colegiado de ancianos fue que Pablo le recomendó en Hechos 20, 17, versículos 28 al 31, tener cuidado de sí mismo. Número 1, tener cuidado de sí mismo. Segundo, cuidar el rebaño de los lobos rapaces. De este pedido se desprende que un anciano debe tener suficiente conocimiento doctrinal como para ser capaz de refutar a los falsos maestros. Es decir, que Pablo los reúne como cuerpo colegiado y les dice, tienen que cuidarse de dos cosas. Primero, de ustedes mismos. Segundo, cuiden al rebaño. Lo mismo ocurre con Tito. Él debía cumplir su labor ministerial compuesto de ancianos en cada ciudad. Pablo quería que Tito también contara con todo su equipo de trabajo, compuesto por ancianos para un gobierno colegiado de Creta para realizar un trabajo efectivo. Tito también, como Pablo, tenía que aprender no solamente a reconocer y apartar ancianos, sino a trabajar
en equipo. Cuando hablamos de trabajar en equipo, hablamos de trabajo colegiado. Pablo, a pesar de quién fue Pablo, Dios trabajó mucho en Pablo, a pesar de la personalidad que él tenía. Pero él aprendió a trabajar en equipo. Tenemos en la Biblia el equipo de Pablo. Por ejemplo, se menciona a Bernabé, él trabajó en equipo con Bernabé, trabajó con Silas, después trabajó con Timoteo, con Tito, Epafrodito, Lucas, Tíquico, Erasto, Trófimo, Evodia, Síntique, es decir, inclusive mujeres componían el equipo del apóstol Pablo. Solamente por mencionar algunos, pero si uno agarra la lista de Romanos el capítulo 16 y otros capítulos, vamos a encontrar un montón de gente que trabajó con el apóstol Pablo en equipo. Dios trabajó en Pablo y él quería que también sus colaboradores también trabajen de la misma forma. Ahora, ¿es fácil o es difícil trabajar en equipo? Es bastante difícil, pero no por eso deja de ser el trabajo más efectivo. ¿Por qué? Porque uno puede hacer las cosas hasta donde pueda, pero va a llegar a un pequeño grupo limitado. Por ejemplo, uno puede levantar una congregación de 0 y hasta cuántas personas uno es capaz de atender sin morirse. 30, 20, 40, no sé cuál es tu capacidad. Pero si uno empieza a trabajar y formar colaboradores, después que vayan siendo obreros, después de un tiempo y de muchas correcciones y de mucha instrucción y de mucho ánimo y de todas las cosas que uno tiene que poner como líder para la formación de la persona, va a llegar un momento en que la idea es tener una persona casi a la par nuestra. Y después delegarle y ir ayudándole para que cumplamos la función de mentor sobre ellos y nosotros no nos entronicemos en ese lugar para siempre, sino que los formemos y después ellos mismos también puedan estar a nuestro nivel, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que a veces arruina el trabajo en equipo? El egoísmo. El egoísmo a veces es el hecho de que solamente queremos reconocimiento y que solamente se aplaudan nuestras mociones y que todo gira alrededor de ¿quién? De uno mismo, ¿no? Otro factor que arruina el trabajo en equipo es la inseguridad. No queremos a veces dar lugar a los otros porque nosotros mismos estamos luchando con la inseguridad. El ser humano tiene muchas inseguridades, muchos temores por causa del orgullo, la falta de confianza y otras cosas que arruinan el trabajo en equipo. El temperamento rígido e inflexible hace de que nadie quiera trabajar con nosotros. Porque a veces somos muy perfeccionistas en lo que queremos lograr o que se haga y nos ponemos rígidos, inflexibles y chau tu equipo. Y lo otro es la mala actitud. La mala actitud. Cristo, por ejemplo, a pesar de tener y gozar de privilegios y de reconocimiento, depuso todo a un lado y se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Dejó a un lado todas las cosas que él podía pretender y se sometió. ¿Se sometió a quién? Al Padre. Así que uno, si quiere trabajar en equipo, tiene que someterse. Quizás a decisiones que a veces no comparte o no está muy de acuerdo, pero en pos de trabajar en equipo lo va a tener que hacer. Para terminar, podemos decir que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, habla del ángel, del mensajero, pero como algunos dicen que literalmente no se refiere esto a la tarea pastoral, sin lugar a dudas se refiere al pastor en forma singular, incluyendo en Éfeso también tenía un cuerpo bien formado, pero había un responsable a quien el Señor demanda por el estado del rebaño. Así que
Vamos a la tercera cosa importante, las confirmaciones del gobierno colegiado. Esta pluralidad de ancianos u obispos en cada una de las iglesias del primer siglo no eran más que la continuación en parte de la tradición judía que hacía que las sinagogas fueran administradas por 7 o 9 ancianos. Me tomé un poquito el trabajo de ver cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento, ya que venimos con la historia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento vemos un cuerpo colegiado a lo largo de la historia que se reunía para resolver asuntos civiles, religiosos, morales, económicos y otros asuntos. Así que podemos afirmar que este tipo de gobierno inclusive no era exclusivo de Israel, pero era practicada por varias naciones. Pero cuando, por ejemplo, se reunía el cuerpo colegiado, se reunía para resolver conflictos. Uno de esos conflictos, por ejemplo, está en Números capítulo 22, que habla del conflicto que se genera en la nueva familia, en la noche de boda. Había un problema si la chica era virgen o no. Y claro, venía la acusación del esposo, la defensa de ella, que se la presentaba a la familia de ella, el padre escandalizado, ¿cómo puede ser esto? Así que había que tomar decisiones y para eso también existía una ley, una reglamentación. Se presentaba todas estas cosas a la otra familia y tenían que decidir si la chica era culpable o el hombre estaba queriendo difamar a esa mujer y que si ella era inocente, la tenía que no solamente indemnizar a la familia, sino la tenía que recibir por vida como esposa. Uno de los conflictos, ¿no?, que lo resolvía un cuerpo colegiado. Otro conflicto, cuando Israel iba pasando hacia la tierra prometida, iban pisando las fronteras de Moab y Madián, se reúne el cuerpo colegiado de ambas naciones y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que estos pasen como raleando todo, como hace el buey? Así que se reunieron, tomaron decisiones, cuerpos colegiados. Josué, en la conquista de la tierra prometida, constantemente se reúne con los cuerpos colegiados, es decir, los jefes de familias que juntos formaban un cuerpo para tomar decisiones. Josué capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 8, es decir, que en todo el libro de Josué lo vemos a Josué no actuando solo. Hay veces que eran ancianos, hay veces que eran los príncipes de las familias, pero siempre trabajando en forma colegiada para tomar decisiones. Tenemos, por ejemplo, el casamiento de las herederas para que las tribus no pierdan la herencia, también se reunió un cuerpo colegiado. El conflicto, inclusive, que a veces atraviesa un cuerpo colegiado, porque en el cuerpo colegiado estábamos hablando que hay un representante, alguien que siempre tiene el don de presidir. Pero ¿qué pasa a veces? Como el caso de Coré junto con su séquito, ¿no? ¿Pero qué? ¿Siempre Dios te tiene que usar a vos? ¿Acaso Dios también no habla por nosotros? Y se armó un lío ahí terrible, ¿no? Los cuerpos colegiados a veces también sufren tirantez. Y Dios resolvió el tema. Es decir que apoyo la moción acá de Maciel, no hay cuerpo que sea perfecto, es decir, de gobierno, ¿no? Siempre, a pesar de que si el colegiado es el que más acertado está bíblicamente, también sufre a veces sismos.
Cuando muere Jacob, José habla con el cuerpo colegiado de Egipto para ver qué hacen con el sepelio, cómo hacen para trasladarlo. Es decir, no, él entendía bien cómo era el sistema de gobierno. Y bueno, y hay un montón de situaciones, ¿no? Esto es reconocido por la mayoría de teólogos. Las comunidades paulinas no han conocido episcopados monárquicos. En ningún lugar del Nuevo Testamento se encuentra una dirección monárquica de la Iglesia. Esto es un hecho sorprendente que nos obliga a reflexionar. No solo cada uno sabe que hay a su lado hermanos, sino que sabe también que en el marco de su servicio particular otros realizan la misma tarea juntamente con él. En todo lugar es evidente que el Señor mismo es quien da los diferentes servicios y quien marca los límites. Toda la rica diversidad del Señor se refleja fraccionada en diferentes miembros de la Iglesia. Así que aquí tenemos varios ejemplos de la actividad colegial en el Nuevo Testamento. Los ancianos en Jerusalén, en Antioquía, por ejemplo, Bernabé y Saulo son encomendados por profetas y maestros que en ese momento se estaban dirigiendo a la iglesia en forma colegiada. No encontramos ningún sitio en el Nuevo Testamento ni el menor indicio de un guía solitario o pastor o ministro, el responsable ni siquiera en las iglesias más jóvenes y pequeñas. Cada vez que Pablo y Bernabé o Silas abren una iglesia, dejan varios ancianos. Si bien uno preside, pero son varios ancianos los que tienen que gobernar. En ningún sitio encontramos la idea de un ministro o una dirección confiada a un único hombre, salvo quizás en el triste comentario que nos hablan de Diótrefes, que dice, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Así que vayamos a las ventajas del gobierno colegiado. Las ventajas del gobierno colegiado son muchas, porque ¿qué dice la Biblia en Proverbios 11? En la multitud de consejeros hay seguridad. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma. Es decir, hay momentos donde uno, por causa del momento que está viviendo la congregación, a lo mejor inclusive uno es el pastor responsable y todavía no tiene formado un cuerpo ministerial. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia que tiene todavía no es la suficiente. Pero qué bueno es tener otros pares o otros consiervos donde uno pueda hacer un llamado o presentarle algún problema y ser aconsejado. Porque quizás no lo tengamos en la congregación, pero por lo menos podemos trabajar colegiadamente con otros ministros que nos ayuden a tomar decisiones y no solamente sea tu decisión. Después decir, el pastor Poleico me aconsejó. Quisiera definir lo que es cuerpo colegiado. ¿Qué es un cuerpo colegiado? Es un cuerpo ministerial, ya tendré que estar anotando. Es un cuerpo ministerial compuesto por, yo puse así, pastores, presbíteros, evangelistas y maestros, que son los que integran lo que nosotros llamamos reunión de ministerio, constituido en colegio. Repito, es un cuerpo ministerial constituido en colegio. Esa palabra colegio la tenemos que definir, es decir, reunida en forma conjunta sería, como una comunidad, como en unidad. Los diccionarios dicen en colectivo, pero yo no me gusta ese término. En colectivo. Porque hoy lo utilizan otros colectivos. Que se reúnen para deliberar
y acordar decisiones en pos de un solo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como iglesia? La Gran Comisión. Es decir, que todo lo que resolvamos, todo lo que querramos ejecutar, va siempre en pos de lo que el Señor dejó. Nos dejó la Gran Comisión. ¿Sí? Entonces nos reunimos para deliberar y acordar decisiones en pos de un solo objetivo. ¿Cómo se procede en forma colegiada? Se trata de un mecanismo reglamentado conjuntamente. Es decir, que el mecanismo tuvo que haber sido trabajado, ¿no? Que delibera y acuerda decisiones democráticamente. ¿Qué significa? De que va a haber un momento donde vamos a tener que votar una de las decisiones, una de las deliberaciones. Alguien que emocionó y que es como una pulseada a veces. Entonces, se trata de un mecanismo reglamentado conjuntamente que delibera y acuerda decisiones democráticamente por consenso, unidad o mayoría, las cuales expresan su voluntad individualmente respecto de un interés común de la organización. ¿Qué significa eso? Si somos 9, bueno, los 9 tienen que hablar. Los 9 tienen que presentar qué es lo que piensa con relación al tema que se está tratando. Y la resolución debatida de dicho órgano se considera como única declaración. Es decir, que después que se resolvió el tema, yo no puedo salir afuera y decir, se resolvió esto, pero yo pienso esto. No. Esto es lo que nosotros decidimos, aunque haya perdido tu deliberación. ¿Sí? Si no funciona de esta forma, no sirve el colegio, no sirve el órgano que nosotros utilizamos como gobierno. ¿Se entiende? Lo bueno de un gobierno colegiado, lo bueno es que no es el colegio, no es el gobierno de una sola persona. Ni tampoco es todo democracia, como los otros tipos de gobierno. Tampoco es una persona que solamente tiene un grupo de personas que solamente le palmean la espalda y le dicen, qué bueno que... Y un grupo de colaboradores que no sirve, que solamente le dicen, dale, seguí nomás, te apoyamos. No es un grupo que solamente apoya la decisión de un hombre, a pesar de que sea un grupo. El gobierno colegiado se aplica siempre para evitar 2 riesgos. El número 1, evitar personalismo, tiranías, autoritarismo. Y lo segundo, que se escoge este tipo de gobierno porque entendemos algo, que por más que la persona que presida tenga capacidad, no tiene toda la capacidad para tratar todos los temas. Dios no crea a las personas así. Nos hizo a todos con diferentes formas de ser y capacidades. Entonces, el tema es evitar que caiga siempre sobre una sola persona la carga o el peso de todos los tratamientos. Es imposible que una sola persona tenga esa capacidad para todos los temas que se tengan que tratar, las propuestas, las ideas, a fin de alcanzar los objetivos de la institución. Se necesita que gente experta participe de esa valiosa opinión que muchas veces a alguno hay que sacarle las palabras con tirabuzón, pero tienen que aprender a exponer, tienen que aprender y para eso hay que enseñarle cómo hacerlo, porque claro, hay un tiempo donde quizás estemos mucho tiempo callados, pero tenemos que aprender cómo hacen los que saben. Y hay un tiempo de aprender, pero hay un tiempo donde también tenés que participar para enriquecer con tu opinión lo que se está tratando. Hay gente bien preparada que puede ser de mucha bendición, colegas, pares, que están al lado nuestro y que tenemos que aprovecharlo para el mayor beneficio
de la institución. ¿Listo? Bien. Necesitamos un equipo de trabajo porque la tarea es grande. Todo lo que nosotros tengamos que hacer, que aquí está en forma detallada, dice que el pastor tiene que alimentar, ¿sí?, animar, formar, curar, consolidar, vigilar, orar, evangelizar, dirigir, liderar, ¿sí?, cuidar, enseñar, predicar, pastorear, proteger, organizar, restaurar, reparar, entrenar, madurar a la gente, crear unidad en el cuerpo de Cristo a través de la forma de gobierno, perfeccionar, formar su equipo de trabajo, ser pionero en las actividades que tenga que decirle a la iglesia que hay que hacer. No es fácil que una sola persona lo haga. Tenemos que tener un equipo y ese equipo tiene que ser colegiado. Amén. Que Dios le bendiga y le ayude.